La verdad es que cuando empecé a leer la historia del Malón de Dolores, me interesó muchísimo porque es una serie de desencuentros, de odios, de envidias, y aparece una figura que me hizo dudar en el aspecto de cómo el ser humano puede a veces tomar determinaciones que quizá con el tiempo después se arrepienta y en otras actuar bien. Y me estoy refiriendo al caso del gaucho Juan Molina. Juan Molina es una persona interesantísima para leerla, para estudiarla, para investigarla y para tratar de ponerse en su piel. Juan Molina es, yo hace poquito estuve presentando este juego de ajedrez y dando una charla en Dolores, y precisamente me comentaban de que había habido, y me lo dijeron con textuales palabras, había habido un loco que se le había ocurrido queriendo ponerle el nombre de una calle de Dolores, Gaucho Juan Molina. Cuando el gaucho Juan Molina, junto con Ancafilú, Ramón Grande y Anepán, otros caciques, fue quien se mandó el Malón de Dolores pasando a deshuello casi la mayoría de la población. Y sin embargo, siguiendo investigando la vida de ese gaucho Juan Molina, Rivadavia después lo indulta por este tipo de cosas, y para Carmen de Patagones es un héroe que en este momento creo que le están por levantar una estatua, debido a que fue el defensor que impidió que los portugueses, los brasileros, desembarcaran en la zona de Carmen de Patagones. Fíjense ustedes, una misma persona, dos actitudes, dos hechos históricos, y que para una población sea un villano y para otra población sea un héroe. La secuencia de los acontecimientos de este malón empiezan en 1806, cuando Julián Martínez de Carmona se hace de la estancia Dos Talas, situado al sur del río Salado. Más tarde avanza hasta Ayacucho, donde establece la estancia Toldos Viejos. Él siempre viajaba con su mujer, doña Francisca Ortiz, y precisamente el rey de las piezas blancas y la reina es este matrimonio. Porque yo cuando pensé en el Malón de Dolores, lo que traté de hacer es el momento en que precisamente este malón ataca a la estancia Dos Talas y no a la población de Dolores. En 1811 aparece un personaje increíble, Francisco Ramos Mejía. Se dirige al río Salado y compra a los indios tierra cerca de la laguna Caquelhuincul. Con él viajaba como capataz y como lenguaraz el gaucho Juan Molina. Francisco Ramos Mejía era evangelista y era milenarista. Es decir, él trataba bien a los indios, le enseñaba a trabajar, le enseñó a sembrar. Por primera vez en la zona se sembró trigo, cebada, maíz, se plantaron árboles. Pero ¿qué pasa? Este Ramos Mejía también le enseñaba la religión evangélica a los indios. Pero con una mirada evangélica bastante rara. Era un evangelista personal, podríamos decir así. Escribió hasta un catecismo para los indios. Y, por supuesto, que sorprendía a los visitantes, inclusive a la gente de Dolores mismo, el ejemplo de la falta de imágenes de santos, o el hecho de anotar en la Biblia y de que el día franco, en vez de ser el domingo, era el sábado. Esto, por supuesto, trae el cura de Dolores, sacerdote de Dolores, de religión cristiana, católica, apostólica y romana, ve con malos ojos esto y empieza a comunicar a Buenos Aires, al gobierno. En 1814 y 1815, la estancia de Carmona, de Martínez Carmona, que estaba más adelantada, la de cerca de Ayacucho, es atacada y él se retira a Dos Talas, en Dolores. En 1815,
se instala a orillas de la laguna Caquel-Huincul Fortín, que está a mando el capitán Ramón Lara. En 1818, sobre las tierras donadas por Martínez de Carmona, este hombre de las dos talas, se funda la ciudad de Dolores. El pueblo de Dolores, ¿no? En 1818 y el 19 comienza una violenta reacción de los pueblos indígenas contra el avance permanente de la frontera hacia el sur. En 1820, el gobernador Martín Rodríguez comisiona a Francisco Ramos Mejía a hacer un tratado de paz con los pampas. Y precisamente en la estancia Miraflores, del cual luego vamos a ver una foto, el 7 de marzo se firma el tratado. Pero para 1820 más o menos aparecen desde Chile dos hermanos, los famosos hermanos Carrera, que digamos el más bravo era el José, y se mandan los malones de Salto y Lobos. En 1821, el gobernador Martín Rodríguez, al mando de 2.500 soldados, se dirige al sur. Para esto, vamos a ser honestos, Carrera estaba en el oeste. Es decir, acá viene el hecho de decir a quién fue a atacar, ¿no? Cuando llega a las estancias de Dolores y todo eso, no encuentra ningún indio en pie de guerra, al contrario, trabajando. Es decir, que si uno se pone a pensar, esa expedición de Martín Rodríguez se convirtió en un fracaso. Echándole la culpa a Ramos Mejía de que era quien había avisado a los indios para que se fueran, a los indios de lanza, a los indios de pelea, lo pone preso y lo lleva a Tapiales. Según se cuenta, el gaucho Juan Molina, junto con un grupo de gauchos, un grupo de indios, logra huir, y en su huida ven 60 cadáveres de indios, trabajadores de la estancia Miraflores. Ahí es donde el gaucho Molina, junto con Ancafilú, Ramón Grande, Anepán, Pichimán, se mandan ese famoso malón con 1.500 lanzas y destruyen, ya les digo, no solamente el pueblo Dolores, sino todas las estancias de alrededores, pero dejan intacta a Miraflores. El final de estos personajes es increíble. Ancafilú muere en el combate de la laguna de Araza. A Francisco Ramos Mejía se le prohibió volver a Miraflores y queda preso en la estancia de Tapiales. El 15 de marzo de 1828 muere. Sus deudos debieron esperar varios días a que le entregaran el cadáver. Entonces, ¿qué ocurre? Un grupo de indios, amigos de Ramos Mejía, roban el cadáver, se lo llevan al sur y lo entierran en un lugar que jamás ni el pariente más cercano se pudo enterar. Es decir, los indios rescataron a aquella persona que los trató como gente. El gaucho Juan Molina, luego de esa azarosa vida que yo les comenté, muere en 1830. Y esto es interesante porque algunos dicen que estaba enterrado en el cementerio viejo de acá de Chascomús. Y otros aseguran que murió en Tandil y está enterrado allá. Julián Martínez de Carmona muere en Buenos Aires en 1834 y Martín Rodríguez muere exiliado en Montevideo en 1845. Esta es la historia de ese malón y como verán, yo lo que trato de hacer es reflejar una situación, digamos, histórica, tratando de investigar lo que más se puede.